Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video les quiero mostrar por lo menos cuál es mi forma de poder lidiar, lidiar por así decirlo, con los tipos de usuarios, ¿ya? No voy a decir que es la correcta porque en verdad no lo creo que sea la correcta. Es por lo menos lo que es más fácil para mí. Y como siempre yo suelo hacer los proyectos o este tipo de proyectos, trabajo con más personas y a ellos también como que les da un poco lo mismo. Que quizá igual está mal, porque deberíamos ser más estrictos con el orden de esto. Yo por lo menos lo creo de esta manera y a la gente no le suele dar mucho problema, ¿ya? Igual yo no suelo trabajar con tantas personas como para que esto esté en varios repositorios y muchas personas se metan, etcétera. Pero el manejo de usuarios, en el sentido de los tipos de usuarios que yo puedo llegar a tener dentro de eh, de una aplicación, de un programa, etcétera, es algo que siempre se da, ¿ya? Es algo que independiente sea móvil, o sea web, o sea lo que tú quieras que sea esta aplicación, siempre se te va a dar. Esa cómo lo resuelvo, ¿ya? Cómo lo manejo realmente. En base a eso, yo les voy a explicar acá cómo lo hago yo. En este caso, yo tengo un caso muy particular que esta aplicación, en la que le he mostrado varias veces, es una aplicación en donde se suele... Oh, no lo puedo... No lo taparé. Es una aplicación en donde se suele separar, ya, por funcionalidades. Eso es algo muy importante. Lo primero es, definamos qué tipos de usuarios tenemos y si cumplen funciones muy iguales o no, ¿ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un administrador de una empresa o de un local y que tiene gente a cargo y que quiere que esa gente también cumpla funciones, podemos crear una misma aplicación en donde quizás van a compartir funciones entre ellos, entonces es probable que le demos acceso a algunos y a otros no a ciertas funciones. Es lo que yo creo que se suele hacer, ¿ya? En cambio, cuando tenemos una aplicación que va a hacer muchas cosas al mismo tiempo y va a tener usuarios finales muy distintos, yo suelo decir que es mejor separar las aplicaciones. Voy a ponerle un caso en concreto como Uber. Uber tiene dos usuarios finales, de cierta manera. Tiene un usuario que es el que solicita un vehículo y tiene el usuario que es el que lo maneja. Ambas partes son beneficiarios de Uber, de cierta manera. Uno gana dinero prestando un servicio y el otro obviamente tiene que pagar por ese servicio. Y Uber, que está más arriba como intermediario, como el tercero, en donde no hace una gestión como tal, a excepción de cuando suceden cosas, hoy me robaron, etcétera, y uno puede mandar un reclamo y te devuelven plata o algo por el estilo. Uber, que vendría siendo el intermediario, separó esas dos aplicaciones porque son dos usuarios que van a cumplir funciones a pesar de que se parecen en el sentido de que van a compartir un vehículo, etcétera, pero son dos funciones totalmente diferentes, ¿ya? Lo más probable es que uno realice pagos y haga cosas por el estilo y el otro no, o sea, al contrario, reciba pagos y etcétera. Entonces, frente a eso, yo suelo separar aplicaciones, como por ejemplo esta. Esta aplicación es un caso muy común en donde tenemos un usuario final, que en este caso va a ser un usuario que va a contratar o pagar por un servicio, y tenemos otros usuarios que van a ofrecer servicios, ¿ya? Y nosotros somos un intermediario y que obviamente ofrecemos todo lo que es la plataforma, el medio, etcétera, que son costos para nosotros, y vamos a recibir de cierta manera comisiones. Cuando se haga una transacción uno recibe una comisión, porque obviamente hay que mantener este servicio también. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, al definir los tipos de usuarios que voy a tener, que en este caso serían dos mis usuarios finales, el usuario que va a pedir un servicio y que va a contratar un servicio, yo separo la aplicación. Pero cuando uno de ellos tiene adicionalmente más subdivisiones, ahí es cuando entra el tema de cómo los separo dentro de la aplicación, ¿ya? Porque ya los separé, no puedo después crear una aplicación quizás para una persona que va a trabajar en la caja, recibiendo dinero de un local, y otra aplicación para el usuario que va a supervisar a esa persona. No puedo estar haciendo una aplicación para cada cargo, para cada tipo de cosas, no puedo. Entonces, como uno no puede hacer eso, lo que yo suelo hacer es preguntar
Porque eso comúnmente se da en la empresa o en la aplicación que va a prestar el servicio, que ofrece servicios. Comúnmente se da ahí. Porque me voy a mover solo con este dedo. Porque esta empresa que está acá, que ofrece servicios, va a tener distintos cargos y distintos niveles de complejidad en los servicios que va a ofrecer, ¿ya? Entonces, o más que los servicios que va a ofrecer, en quiénes van a administrar esos servicios. Eso, yo creo que esa es la palabra. ¿Y por qué? Porque yo puedo tener el usuario que va a ser el dueño del local, no sé, yo soy un local que vende o hace servicios de bodas, cuando la gente se casa y pide un servicio de boda, no sé, pues contratar el espacio, la comida, etcétera. Ya, yo ofrezco ese servicio y tengo distintos niveles de servicio y cobro tanto, ya. Entonces tengo el dueño, que es la persona, el dueño de esa empresa, y que ese dueño puede tener distintos lugares o distintos locales, ¿ya? Para ofrecer ese servicio. Yo vivo en Chile y por ende puede que ese dueño ofrezca el servicio en Santiago de Chile, o también lo ofrezca en Viña del Mar, o también lo ofrezca en Arica, o también lo ofrezca en Puerto Montt. Arica es para el norte, Puerto Montt es para hasta el sur del país. Entonces puede que tenga muchos locales y obviamente él va a tener que estar pendiente de varios, pero eso puede ser una tarea muy, muy estresante. Estar, no sé, póngale, tengo 20 locales. Estar pendiente de los 20 locales es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Delegar. Entonces, cuando yo delego, de cierta manera, tengo que empezar a ver qué cargos yo puedo delegar de cierta manera o qué cosas dentro de mis locales puedo delegar. Por ejemplo, yo no puedo estar anotando cada vez que viene una pareja de novios y me pide una hora, así como, oye, te quiero contratar tu local para el viernes a las 10 de la noche. Ok, lo anoto, pero si tengo 20 locales, no lo puedo estar siempre todos yo anotando, ¿ya? Porque a lo mejor van a ser muchos, etcétera. Y lo que se suele hacer es dejar quizás a un supervisor por local. Entonces ese sería otro cargo. Entonces ya tenemos al dueño y tenemos al supervisor de cada local. El dueño, por ejemplo, podría ver todas las ventas que se realicen a través de la aplicación en una pantalla, como un total. Y si quiere un detalle, obviamente uno hace una pantalla para los detalles, etc. Pero la idea sería que los supervisores no pudieran ver eso. Entonces ahí viene ya, cómo a uno le doy acceso a algo y al otro no, dentro de la aplicación. Y luego viene lo siguiente, por ejemplo, el supervisor está a cargo de agendar todas las citas que le pidan o todos los eventos que se creen para su local en específico. Pero dentro de eso pueden que hayan otros cargos más adicionales que él también quiera delegar porque quizás puedan ser muchos y solo él se encargue de supervisar que realmente se están haciendo. Por ejemplo, hagamos que aparte de tener un local, yo estoy encargado de la banquetería, es decir, todo lo que es la comida, etcétera, y bla, 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 bla. Y al mismo tiempo tengo que estar encargado del sonido y al mismo tiempo tengo que estar encargado de otra cosa. Yo eso puedo ir subdividiéndolo y ir subdelegándolo en tareas más pequeñas en donde cada uno quizás de las personas que trabajan en ese local tengan acceso a la aplicación, pero a sus funciones específicas. Y que ellos simplemente le vayan dando check realizado y el supervisor vaya validando que para ese evento tales tareas ya se están cumpliendo. O él designe tareas. ¿Sabes qué? Aquí voy a crear una tarea y le voy a decir que Juanito hoy día tiene que encargarse de los vasos, por ejemplo. Ya, ok. Entonces, todas esas cosas uno tiene que saber cómo separarlas acá. Y a esto quiero llegar y me di quizás un poco la vuelta larga, pero era para contextualizarlos, porque es algo que sucede mucho. Los tipos de usuarios que yo puedo tener: usuario cliente, usuario administrador, usuario supervisor, dueño, no sé, hay muchos nombres que se les puede dar. Y el tema es, ¿qué hago yo entonces en esta parte? Acá yo tengo diferentes formas de hacerlo. En mi base de datos, cuando yo creo a los usuarios que van a ser trabajadores, yo los subdivido por tipo. Si es dueño, para esta aplicación lo estoy dividiendo por dueño, administrador de local y otro que es como un trabajador normal. Ya tengo 3 tipos. Ustedes pueden tener 4, 5, 6, los que ustedes quieran, o quizás solamente 2, o quizás solamente 3. Y obviamente, dependiendo cuanto más tengan, más lógica van a tener que integrar acá para ir subdividiendo eso. Entonces, yo aquí tengo varias formas de hacerlo. En primer lugar, me pica la espalda. En primer lugar,
cuando uno inicia sesión, va a consultar si el usuario existe. Yo aquí ocupé Firebase y Firebase tiene un problema. O sea, no es un problema. Firebase es una base de datos, pero nos ofrece un servicio adicional que para muchos es mucho mejor o mucho nos simplifica la vida, que es el de autenticación. El tema es que en la autenticación uno ahí no registra tipos de usuarios, ¿ya? O roles, por así decirlo. Quizá esa era la palabra, no el tipo de usuario, el rol. No registra roles, ¿ya? O por lo menos no que yo sepa y lo llevo usando harto tiempo y quizás nunca me di cuenta. Pero eso, los roles uno los suele colocar en la base de datos para decir, el usuario Juanito es un trabajador, el usuario Pedrito es un administrador y el usuario, no sé, cualquier nombre es el dueño, ¿ya? Esos roles yo siempre los asigno en la base de datos y lo que hago es, llamo al autenticador, consulto si el usuario existe y si existe, luego inmediatamente lo voy a buscar a la base de datos. Y en la base de datos me retorna ese usuario, porque existe, entonces tiene que estar en la base de datos. Y cuando me retorna el usuario, yo veo qué tipo de usuario es, ¿ya? Y en base a eso, yo disparo. Digo, a ver, no sé, este es trabajador, pum, lo tiro para allá. Este es dueño, pum, lo tiro para acá. Que es algo que se suele hacer o se puede hacer. Ahora, cuando comparten pantallas, eso es lo importante. ¿Cómo manejamos que alguien comparta pantalla con otro? ¿Ya? Acá por lo menos yo lo que hago es que yo no tengo esta parte visualmente hecha, ¿ya? Así que no se las puedo mostrar. Pero les voy a comentar la lógica y por eso me estoy grabando acá para que me vean, para que no crean que es solo el fondo ahí pegado. Es el hecho de que en la lógica hay varias formas de hacerlo. Ya yo pensé en varias y intenté implementarlas todas acá para que lo vean. Y ustedes piensen qué es lo mejor para ustedes. Ustedes podrían hacer un servicio o algo por el estilo en donde una vez reciban un usuario haga ciertas cosas para definir que ese usuario va a tener acceso a ciertas partes. Ya pueden hacerlo de esa manera. Pero yo lo que hago es que cuando recibo al usuario en el database get user, aquí, get tipo, yo... Bueno, en primer lugar lo retorno y en base a lo que retorno, esto lo hago en el login, acá. Yo primero inicio sesión. Quizás no se nota mucho el código, voy a cerrar esto. Voy a ampliarlo. Si alguien lo implementa mejor o lo hace de mejor manera, bacán, déjenmelo en los comentarios, así yo voy aprendiendo también de cómo lo hacen otras personas. Pero la verdad es que yo el inicio de sesión siempre lo he hecho más o menos de esta manera. Primero valido el formulario, luego lo que hago es mandarlo a un método de iniciar sesión y en base a esto yo respondo. Si me responde 1, el correo y la contraseña son inválidos y muestro un custom snack bar. Si me responde 2, bueno, ahí hago otra cosa. Y si me responde 3, es porque el usuario sí existe y lo que hago es ir a preguntar el tipo de usuario. Hay que tener en cuenta de que Firebase, para que funcione de buena manera, uno tiene que tener tiene que tener reglas en Firestore, ¿ya? Para que se restrinjan las peticiones y que solo los usuarios registrados puedan hacer peticiones a la base de datos. Entonces, ¿por qué yo lo hago acá adentro? Es porque acá yo ya inicié sesión y este 3 significa que se inició sesión exitosamente. Por ende, yo ya estoy dentro del sistema y ya tengo un token. Y yo ya puedo hacer consulta a la base de datos y por eso lo hago acá. Una vez hago esto, el get tipo, como se los mostré aquí, me retorna el tipo del trabajador. Obviamente para cada trabajador yo tengo un user profile, tengo un modelo, ¿ya? Entonces yo lo transformo en modelo y en base a eso retorno. Me retorna y en base al owner, en base al tipo, si es owner, que es dueño por así decirlo, tengo owner, admin, trabajador, ¿ya? En base a estos me retorna y yo disparo a distintos dashboards. Esos dashboards todos comparten pantalla. Entonces, como todos comparten pantalla o usan pantallas que pueden ser las mismas que el otro, yo aquí viene la pregunta. ¿Cómo lo hubieran preferido ustedes? Por ejemplo, el owner tiene acceso a 5 pantallas. La inicio, 2, 3, 4, 5. El admin tiene acceso a 4 pantallas. De hecho, aquí no está el inicio. ¿Y por qué no está? Porque el inicio es donde yo voy a mostrar información de cuánto han ganado, cuánto me produce X local en dinero, etc. Y esa información que no quiero que vean los administradores de locales. Y en tercer lugar tengo el trabajador que solo va a tener acceso a 1. El core screen, que es para leer código QR. Esto lo tengo que cambiar.
Entonces, tomando esto en consideración, una forma que alguien podría decir, pero hagamos un dashboard para cada uno y no nos calentamos la cabeza. Sí, es válido. Ahora, si tú tienes 10 roles, hacer 10 dashboards se vuelve bastante complejo, ¿ya? Otra opción era quizás haber dicho, quizás acá yo podría hacer un if. Podría hacer un if y podría preguntar en las prefs, porque yo estoy guardando la preferencia del usuario, qué tipo es, y preguntar si es owner, me equivoqué, si es owner, que me retorne esto que está acá. ¿Ya? Alguien puede decir, es súper válido. Quizás no es una muy buena práctica empezar a hacer if para abajo y que en base a eso te retorne algo, pero llega a ser válido, ¿ya? Entonces, por lo mismo yo pregunto o digo, si alguien tiene una mejor manera, colóquelo abajo en los comentarios y lo vamos conversando, ¿ya? Quizás alguien que necesite salir del paso, esto le sirve y lo va a realizar. Y si funciona, funciona. Está como ese dicho de si funciona, no lo toques, déjalo ahí, ¿ya? Es una opción haberlo hecho así en vez de colocar estos tres. También alguien me pudo haber dicho, oye, pero es que si no tiene acceso, mejor, no sé. Si es usuario, voy a poner otro ejemplo. Todos estos, independiendo el owner, el trabajador o el admin, van a un Custom Navigation Bar. Este Custom Navigation Bar es el mismo, ¿ya? Es único. No he creado otro. Entonces acá puede venir otra cosa. Podríamos hacer los botones, porque el Custom Navigation Bar es la barrita inferior que tiene botones y dependiendo del botón me va cambiando de pantalla. Ese botón debe ser acorde o igual a la cantidad de pantallas que tengo. Es decir, si aquí tengo 4, tengo que tener 4 botones en la pantalla inferior para que al cambiar me vaya cambiando acorde a la pantalla que voy escogiendo. Si tengo 5 botones, pero 4 pantallas, cuando apriete el último me va a lanzar un error, porque no va a encontrar pantalla. De hecho, al cargar me va a lanzar un error, porque va a decir, oye, tú estás cargando 5 botones acá en el Custom Navigation Bar, pero solo tenemos 3 pantallas. Entonces se va a terminar cayendo, porque esto ocupa un número del 1 al... En este caso, si son 5, del 1 al 4. Si son 3, del 1 al 2. 0, 1, 2. Ahí están las 3 pantallas, ¿ya? Entonces, alguien puede decir, ¿sabéis que mira, como el inicio, la pantalla inicio, solo se va a mostrar para el owner? Puedo hacer un if, si el tipo owner, que me muestre ese botón. Si no, no me va a mostrar, me va a mostrar solo los demás. Ahora, ¿qué pasa? Que acá, por ejemplo, esta no me lo puede mostrar para el que es trabajador, porque el trabajador solo va a ver el último. Quizá aquí no le he cambiado los nombres, pero... para que se hagan una idea. Entonces, como solo el último lo va a ver el trabajador, aquí voy a preguntar if pref.tipo es distinto de trabajador, es decir, es cualquier otra cosa menos trabajador. Si es real, si es cierto, me va a mostrar el botón. Cosa que sí va a ser cierto, porque en verdad los otros dos tipos que tengo es owner y admin. Así que sí, ellos pueden ver esas páginas. Entonces esto lo podría copiar para todos ahí, excepto el último, porque el último lo pueden ver todos, ¿ya? Esa es una opción. Alguien podría decir, sí, ¿sabéis qué? Es totalmente válido. Ahora, ¿realmente esto es lo más óptimo? Quizás es mejor hacer un Button Navigation Bar correspondiente a cada dashboard que yo tenga. Ahí vienen como los cuestionamientos. Comúnmente en web lo que se hacen es tapar botones, que sería lo que se hace acá. Lo que estoy haciendo acá, ocultar los botones. Eso es lo que se suele hacer, ¿ya? Por lo menos que yo recuerdo, porque no programo en web hace como unos 3 años, 2 años, pero lo que yo recuerdo era que eso se solía hacer. Estar creando un navigation bar para cada dashboard suele ser complicado. Y es lo mismo que acá. En realidad acá yo también pude haber creado otra lógica, solo un puro dashboard y haber ocultado pantallas, ¿ya? También puedo hacerlo, pero ahí díganme ustedes, ¿cómo lo harían? Eso es lo que quiero generar en este video, un pequeño debate. ¿Cómo lo harían? Y de hecho ya voy casi en los 20 minutos de grabación y no lo quiero hacer más largo. Pero eso, así es como yo lo manejo. Yo hago la consulta, traigo el tipo de usuario y obviamente cuando yo creo el usuario, aquí hay una particularidad que el dueño, solo el dueño puede crear usuarios. Ya también, es algo que también voy a tener una pantalla que también solo él puede ver ya, este de usuario screen. O mejor dicho, no. El admin también va a poder crear usuarios, pero solo para su local. Eso es algo importante.
El administrador puede, o el dueño puede crear locales, sí. O sea, trabajadores, sí. Para cualquier local, sí. Igual, de cualquier tipo. Si quiere crear un tipo de administrador, lo puede hacer. Si quiere crear un trabajador, también lo puede hacer, ¿ya? Pero porque el admin también puede para delegar trabajo. Para que el dueño, si el dueño tiene 4 locales, no tener que estar creando usuarios para cada uno de ellos, sino que crea el usuario administrador y luego él va haciendo ese trabajo. Él crea los que son para su usuario. Y obviamente la lógica de creación de usuarios, etcétera, 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 también está restringida para los tipos de usuarios que son. Por ejemplo, el administrador solo puede crear usuarios para su local. Sería raro que cuando él vaya a crear un usuario y le salgan locales y aparezcan los demás locales, porque él podría crear locales para los demás. Eso también es raro. Entonces, esas opciones o ese tipo, yo acá como ya lo tengo guardado en preferencias, son cosas que lo tengo que ir implementando en la lógica, en donde si es usuario admin, sí, es usuario admin, entonces solo en su local. Y esa información de cuál es el local de él, también yo lo tengo en la base de datos. Cuando se crea el usuario, también va inserto a qué local está él asignado. O al revés, en el local va insertado, hay un campo que se llame admin, que es un arreglo, porque un local puede tener más de un administrador. Y ahí yo voy agregando los administradores. También puede ser. Ustedes ven cómo crear la lógica. Yo aquí les estoy dando ideas más o menos de cómo se podría crear, qué es lo mejor. Aunque sí es cierto de que algo que yo intento hacer es que se hagan las menores peticiones a la base de datos posible. Porque Firebase cobra por petición. Entonces si ustedes hacen un create o para hacer un create necesitan llamar 4 tablas distintas, quizás no sea lo más conveniente. O para hacer solo un leer tienen que invocar a 6 tablas distintas, quizás pueden hacer otra cosa. Aquí en Firebase documental, en base de datos no SQL documental, siempre digo que es documental porque son documentos, como se llaman acá, siempre se ha dicho o se coloca, o por lo menos quizás yo lo aprendí, el hecho de que la información que se va a utilizar siempre tiene que estar lo más todo junto o lo más afuera posible para no tener que hacer varias llamadas a distintos lugares, sino que intentar que esté todo en un mismo documento, ¿ya? Así que eso, espero que sirva como debate este video y generemos una buena conversación. Y por favor, dejen todo abajito ahí en los comentarios. Yo los voy a leer, yo intento leer y responder de manera rápida, excepto a las 3 de la mañana porque comúnmente estoy durmiendo. Pero eso. Así que estén muy bien, cuídense muchito, les mando un abracito. Adiós.